Hola, bienvenidos a las cartas de Lina, un saludo muy especial. Gracias a todas las personas que se han suscrito, a todas las personas que escuchan los mensajes, las respuestas a las diferentes cartas. Ayer volví a subir un video grabado años atrás sobre la festividad del Halloween. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Animarles a que le den me gusta. Y bueno, esta carta surgió tiempo atrás, la cual di respuesta a través de correo electrónico, pero creo que vuelve nuevamente a renacer y veo la necesidad de poder responderla porque sé que va a aclarar muchas dudas en muchas personas. Y más cuando se trata, y con todo respeto, de una persona como el Papa Francisco en una respuesta que dio a unos jóvenes en Singapur. No quiero ni señalar ni juzgar, esa no es mi intención. Pero ante lo dicho, precisamente por el Papa Francisco, que así le llaman los católicos, el Papa Francisco, no me puedo quedar callada, porque va totalmente contrario al evangelio que Dios ha establecido en las Escrituras para cada persona que cree en Él y para las personas que anhelan buscar una relación plena, una relación permanente con el Dios de las Escrituras. La respuesta del Papa Francisco a unos jóvenes en Singapur fue una respuesta cuando le preguntaron cómo se llegaba a Dios, y simplemente dijo que cada religión es un camino que se tiene para llegar a Dios. Esto pasó de ser un simple rumor a investigar en las redes sociales, a mirar en las redes sociales y darnos cuenta que sí, la respuesta fue clara y contundente por parte del Papa Francisco a estos jóvenes, diciendo que cualquier religión prácticamente puede llevarles a Dios. Esto salió de su propia boca. Sabemos que según las Escrituras, ninguna religión, persona, lugar puede llevar a Dios que no sea la persona enviada por Dios a esta tierra para traernos salvación y ser precisamente el puente entre Dios y el hombre, ya que desde el pecado de Adán y Eva, pues estamos separados de la gloria de Dios y solamente Jesucristo puede ser el puente entre Dios y el hombre para nuevamente llegar a Dios, para nuevamente ir al Padre, para nuevamente alcanzar ese perdón y esa salvación. Separados de Dios nada podemos hacer. Esto causó revuelo, sobre todo en el cristianismo y aún en el catolicismo, en la Iglesia Católico-Romana. Y antes de dar respuesta, hay algo que quiero dejar muy claro, que es la directriz, la guía, la dirección, la voz de Dios, y es la Biblia. Ese es el único manual de vida. Así como un aparato electrónico, llámese televisor, lavadora, computador, celular, necesita de un manual de instrucciones, asimismo la Biblia es el único y absoluto manual dejado por Dios para quienes le seguimos, para quienes creemos en Él. Y ahora Dios nunca ha enseñado ni ha escrito que la religión es un camino para llegar a Dios, que cualquier religión es un camino para llegar a Dios. Dios nunca ha escrito esto en su palabra. La Biblia es el único libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y esto hay que dejarlo claro, y está en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, donde Pablo dice, toda, y toda es absolutamente toda. La Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Para qué dejó Dios la palabra? Para enseñarnos, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Es decir, Dios mismo a través de su palabra nos capacita para vivir de una manera
de la manera que a Él le agrada que lo hagamos para que nos vaya bien. Es el único libro que transforma, que ha sido verídico, que cambia, que te habla cada día, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y en nuestro Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Y Él mismo, a través de su Santo Espíritu, es el que instituyó este manual. Las diferentes religiones tienen sus propios manuales de instrucción. La diferencia es que no son inspiradas por el Espíritu Santo. La diferencia es que no fueron enviadas por Dios. Y esto hay que dejarlo muy claro. Fueron inspirados por hombres, no por Dios ni por el Espíritu Santo. Y quiero aclarar que mi intención nuevamente no es ni juzgar ni señalar, sino llevar a las personas a la verdad, a la voluntad de Dios. Y no quiero que las personas que de pronto pertenezcan a estas religiones se sientan señaladas. Pido al Espíritu de Dios que pueda obrar en cada una de las vidas. Por ejemplo, los mormones establecieron en marzo de 1830 el Libro de Mormón, establecido no por Dios, sino por un hombre llamado Joseph Smith, quien sostenía que era traducido de los escritos de profetas y llama a esta iglesia la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y también tomaron a geógrafos que son como inspiraciones proféticas para que me pueda entender, o mensaje de salvación. Pero es un libro que se sale totalmente de los parámetros bíblicos dejados por Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia, en muchos textos y contextos, y narra también este libro mormón los orígenes de los pueblos indígenas de América. Todos sabemos las creencias que tienen los indígenas. Todos conocemos lo pagano que manejan los indígenas. Y Smith mezcló palabras de la Biblia, los profetas de su época siendo supuestamente el uno, y las creencias ancestrales que pues desviaron totalmente el propósito de Dios y por ende pues no van a tener la salvación para llegar a Dios. Esto es claro, esto es contundente y lo indica Dios mismo a través de las Escrituras. Dios es claro de la manera como el hombre puede alcanzar la salvación, cómo el hombre puede llegar a Dios, a Él como Dios Padre. Otra es la masonería. Ellos no consideran la Biblia como la palabra exclusiva de Dios, no le dan exclusividad a la palabra, ni la única revelación que Dios hace de sí mismo. Ellos creen mucho en la sabiduría. Esto se remonta por allá a la Edad Media, donde Jasper Riddle, junto con constructores de catedrales, guardan secretos de edificaciones monumentales y donde se crearon logias, y allí los maestros albañiles discutían los métodos de trabajo. Ellos redactan, y estoy hablando a nivel superficial, no estoy profundizando mucho en esto porque este no es el tema, sino una aclaración de por qué tenemos que someternos al manual de vida establecido por Dios. Ellos hacen un reglamento. ¿Quiénes? Ellos, los hombres, donde redactan el reglamento de la asociación y definen los procesos de elección del gran maestre, y se basan mucho en la nueva luz, la hermandad, dejando de lado lo estipulado por Dios y llamando a Dios supuestamente el arquitecto del universo. Hablan mucho de la fraternidad, de los mensajes bonitos, motivacionales, y que después, pues poco a poco se van adentrando a la creencia de llegar a alcanzar la salvación, y es muy similar a la que hace la Iglesia católica, y es creer que entre más obras y más cosas buenas hagan, pues más van a alcanzar, más van a subir, buscando así alcanzar lo que ellos pretenden, y es, pues digámoslo, la salvación, sacando del camino las Sagradas Escrituras. Y lo ilógico de todo esto es que muchos de los masones, de la logia,
pues ellos creen también en Jesús, en Dios, pero no le dan a la palabra de Dios que sea absoluta. Y esto es algo ilógico, hay una mezcla de creencias. Los hinduistas tienen el libro Veda, que es de los más antiguos e incluso fue llamado Patrimonio Cultural de la India. Significa saber, y para ellos esto es la fuente de la espiritualidad. Ellos mezclan aquí valores filosóficos, culturales, sociales, creen en la sanidad como con prácticas, digámoslo de esta manera, a través del yoga, con conjuntos de tradiciones, demeritando así el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para ganar para cada uno de nosotros esa salvación, esa sanidad, esa libertad que le costó la última gota de su sangre para darnos a nosotros esa vida eterna. Los musulmanes creen en Alá, dicen que Alá es Dios, pero no nuestro Dios. Es todopoderoso y único creador del mundo, pero que Dios no tiene hijos ni hijas, por lo tanto hacen nulidad en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Para ellos no existe Jesucristo. Eso sí, creen en los profetas, en los mensajes, especialmente en Mahoma, quien fue su último profeta. Y así podemos seguir en cuánta religión y filosofía existe. Los budistas, los subbudistas, los testigos de Jehová, la filosofía o lo que sea en la nueva era, cantidad de cosas que se han desglosado de esto, y podemos ver cómo unos mezclan la Biblia con sus creencias, mezclan la Biblia con el universo, con los planetas, mezclan la Biblia con tradiciones. Para otros Jesús no tiene ni arte ni parte, y pues así nos vamos metiendo a la respuesta más importante que le hicieron estos jóvenes al Papa Francisco y a lo que él les dijo, que toda religión, cualquiera que sea, llega a Dios. Entonces yo le hago una pregunta al Papa. Los satanistas, porque también es una religión el satanismo, también llegan al cielo, también tienen salvación. Sería bueno como poder hacerle esta pregunta, ¿no? Y así les dijo. Son caminos diferentes que al final llevan a Dios. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, ya metiéndonos a lo que vinimos, miremos lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Pudo haber sido un diálogo interreligioso entre el Papa y estos jóvenes en Singapur, pero ¿cómo les va a dar semejante respuesta cuando Él es conocedor de la palabra de Dios, de la redención de nuestras almas a través de Jesucristo? Esto a mí, cuando yo escuché esto, yo dije, no, yo como estudiosa de la palabra de Dios, como una persona que cree en el absolutismo de la palabra de Dios, para mí es absoluta, es la verdad absoluta que existe en el sacrificio de Jesucristo. Yo no me puedo quedar callada ante esta respuesta porque son muchos los seguidores que tiene la Iglesia católico-romana y que van a ser desviados para alcanzar la salvación de sus almas, que solamente es a través de Jesucristo, y ellos tienen pleno conocimiento de la palabra del Señor. La pregunta para el Papa Francisco, como le dice, sería, entonces, Papa, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿En vano fue el sacrificio de su vida en la cruz del Calvario para usted? Según la respuesta que les está dando a estos jóvenes y con todo respeto. Solo hay una verdad absoluta. Dios es único. Dios tiene derechos divinos. Dios tiene autoridad plena. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano para hablar, para decidir, para confrontar, para juzgar, para saber de qué forma o manera da la salvación. Y esta verdad, después del pecado de Adán y Eva en el Edén, donde hicieron a Satanás el Dios de este mundo, porque el Dios de este mundo es Satanás, lo dice 2 Corintios 4:4, y podemos ver con claridad que hay personas que están cegadas por las religiones, por las creencias de hombres, por esto mismo. Dice que Cristo es la imagen de Dios. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen para que no les resplandezca
Esto es para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que como les decía es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. Tienen sus entendimientos enceguecidos. Por eso, por más que uno le hable a estas personas de Jesucristo, no van a entender, porque Satanás ha cegado el entendimiento. Por eso, por más que uno les hable a estas personas de la verdad absoluta de la Biblia, no van a entender, porque Satanás les tiene el entendimiento entenebrecido. En lo personal, lo que dijo el Papa, y estoy hablando de mí, teniendo este hombre conocimiento de las Escrituras, para mí es gravísimo, gravísimo. Ahora miremos cuál es la directriz de Dios. La directriz, ¿qué es lo que Dios nos enseña a nosotros? Romanos 5, del 12 al 21 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, y no la muerte física, la muerte eterna, una eternidad sin Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres, y cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 15, pero el don es un regalo. No fue como la transgresión que hizo Adán, porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron muchos, abundaron muchos más. Para los muchos la gracia y don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Jesús trajo gracia, don de justicia sobre lo que hizo el pecado de Adán. Él vino a justificarnos, versículo 18. Y en el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, como les decía Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, este es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Dios envió a su Hijo, y lo vamos a hablar de manera sencilla, a traer salvación, perdón, gracia, misericordia, a traer esperanza, vida y no muerte. Jesús vino para abolir la muerte, no la muerte física, porque esta es una consecuencia del pecado, sino la muerte espiritual, para darnos una vida más allá, cuando nuestro cuerpo muera, darnos la vida eterna y poder estar con el Padre. Que esto es lo que el Papa les contestó: cualquier camino les puede llevar a Dios, al Padre. No, cualquier camino no. Solo hay un camino, y Dios lo establece para llegar a la vida eterna. Y creo que el versículo más importante de la Biblia está en Juan 3:16. De tal manera, tal es el amor de Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna solamente a través de su Hijo unigénito. No hay otra manera. Es creyendo de corazón en Jesús que tenemos la vida eterna. Es confesándolo como nuestro Señor y Salvador. Romanos 19:10. Y dice Juan 14:6, y lo dice el mismo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, se hace énfasis ahí. Es una palabra total, absoluta. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie llega a Dios, Señor Francisco, sino por Jesús. Ninguna religión lo va a llevar a Dios. La única persona destinada, puesta por Dios para llevarnos a Él, es su Hijo Jesucristo. Por muchos libros que tengan mensajes espirituales y que puedas leer, que te muestren un camino a Dios, nadie va al Padre sino a través de Jesús, por muy bonito que te escriban y que te lean. En Hechos 4:12 también hay algo, y es una palabra que dice ninguno, y en ningún otro hay salvación, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Llámese Joseph Smith, llámese el Jasper, que creó todo esto de la masonería, llámese Mahoma, llámese Alá, llámelo como lo quiera llamar. Ra para los indígenas, no sé, porque ellos creen que el sol es Dios. Ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
hay en que podamos ser salvos. El único es Jesucristo, el único. Y yo me pregunto, ¿será que al Papa Francisco se le olvidaron estas palabras? ¿Se le olvidó lo que le costó a Jesucristo el llevarnos al Padre y perdonar nuestros pecados? ¿Se le olvidó todo el sufrimiento, todo el derramamiento de su sangre, toda la insultadera, todo lo que le hicieron? Porque la palabra dice que fue llevado como oveja al matadero. Ustedes saben cómo llevan a las reses al matadero, cómo los vuelven. Pues así quedó el Hijo de Dios. Y eso que creo que esto es superficial. Creo que la muerte de Jesús en la cruz fue algo triste, lamentable, aberrante, doloroso, desagradable, como lo quieras ver. O sea, no hay palabras para definir cómo quedó Jesucristo después de haber muerto por nosotros, yendo a esa cruz con tanto amor para darnos vida eterna. No podemos callarnos. Yo no me podía quedar callada. Y yo le decía a las personas que me encontraba y me preguntaban si era verdad lo que el Papa había dicho. Yo le dije, yo voy a hacer una carta porque yo callada no me voy a quedar. Cuando tenga el tiempo, porque infortunadamente a nivel laboral el tiempo se me reduce, pero la tengo que hacer porque callada ante esto no me puedo quedar. No hay más sacrificios por el pecado. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado. Yo le hago la pregunta a las personas que creen que los libros que están siguiendo o creyendo les enseña a andar en santidad, a andar en integridad, a dejar el pecado a un lado, a caminar de la manera correcta, a tener un cambio, una transformación que permanezca, no temporal, sino que permanezca. Porque después de haber conocido una verdad, ya no hay excusa. Y los que me están escuchando, ya no hay excusa. Porque después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado. Jesucristo se hizo sacrificio una vez y para siempre. Solamente queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. ¿En qué lugar estamos? Como amigos de Dios, como Él mismo nos lo enseña en la palabra, como enemigos de Dios, como hijos de Dios si recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso la importancia de saber qué manual de vida estamos siguiendo y practicando. ¿A quién estamos escuchando? ¿Inspiración de hombres? ¿Inspiración del Espíritu Santo? ¿A quién estamos escuchando? Solamente la guía del Espíritu Santo a través de las Escrituras puede abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Por eso el 31 de octubre no solamente se celebra a nivel satánico la culminación de su año para iniciar su nuevo año satánico, no. Se celebra el Día de la Reforma Protestante, donde un hombre como Martín Lutero se levantó y dijo: lo que está escrito en la palabra no se está cumpliendo, lo que está escrito en la palabra lo están cambiando. Lo que está escrito en la palabra lo están pasando a palabras de hombres, a mandamientos de hombres, y lo están tergiversando. Por eso se levantó un hombre como Martín Lutero que dijo: no más indulgencias, no más a esto, no más a aquello. Eso no es la verdad. La verdad es la que está escrita en la palabra de Dios, y la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo, no a través de las buenas obras ni pagando indulgencias. Y este mes es constituido como el mes de la Biblia, la importancia de alimentar nuestra fe a través de la palabra. Por eso muchas religiones, filosofías no pueden creer ni ver más allá, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo, y acábela de ajustar que están cegados por el Dios de este mundo, que es Satanás. El Espíritu Santo es el único que puede mostrarnos lo que Dios ha establecido y su plan de redención y de salvación para nosotros, y es única y exclusivamente a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, y solamente en Él hay vida eterna. Solamente en Él hay vida eterna después de la muerte. Espero que esta respuesta
haya servido de luz a muchas personas que se habían preguntado si lo que había dicho este señor era o no era, porque como es una autoridad espiritual, entonces como él lo dijo, pues bueno, entonces sigamos practicando X o Y religión que todas nos llevan a Dios. No, proverbios, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final es camino de muerte. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. No hay más sacrificios por el pecado. Ya fue hecho, ya fue consumado. Lo hizo Jesús por ti y por mí. ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? ¿Y por qué no le abres tu corazón y entras en una relación con Él diciéndole: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y único Salvador? Perdona mis pecados, perdóname si creía que podía llegar al Padre de cualquier manera, con cualquier religión. Ahora sé que es a través de ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, para darme vida eterna, para darme salvación, para escribir mi nombre en el libro de la vida y saber que si esta noche muero, estaré contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme hacia toda la verdad de la palabra de Dios. Y gracias porque hoy que te recibo como mi Señor y Salvador, mis ojos espirituales y mis oídos espirituales se abren para conocer una verdad tan grande que está en un manual de vida establecido por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. En tu nombre santo, Jesús, te doy gracias. Amén y amén. No es para juzgar, no es para señalar, no es para regañar, no. Creo que el Espíritu Santo sí va a traer confrontación a muchas personas. Pregúntate, el libro, la creencia, lo que me están enseñando, que son cosas de hombres, ¿realmente están llenando mi vida? ¿Están llenando mis vacíos existenciales, espirituales, personales? ¿Realmente me están transformando? ¿Realmente me siento pleno, plena con lo que estoy haciendo, con lo que estoy siguiendo? ¿O simplemente se ha convertido en una vida de rituales, de tradiciones, de repeticiones que no me llevan a ninguna parte? Espero que puedan suscribirse al canal de las cartas de Lina. Yo estoy subiendo respuestas a cartas que me escriben a través de lascartasdelina@gmail.com. Recuerda que también estoy en redes sociales como Lina y sus cartas en Facebook, las cartas de Lina en Instagram. Y de verdad, creo que no me podía quedar callada y espero que a través de la luz de las escrituras podamos encontrar esa respuesta a esta controversia que se gestó días atrás y que muchas personas entraron en duda de cómo entonces se puede llegar al Padre. Al Padre se puede llegar única y exclusivamente a través de Jesús. Un abrazo inmenso. Se les ama, compartan con otras personas, no se queden con esta bendición y espero que de verdad haya sido de claridad, de una manera sencilla, contundente. Tomé los libros de otras religiones como ejemplo para mostrarles cómo se combinan y se mezclan, para hacerles creer a las personas que se puede llegar a una salvación. Apocalipsis 22 dice: hay de aquellos que le quitan o le añaden, lo estoy parafraseando, a la bendita, absoluta y preciosa palabra del Señor. Esto no se debe hacer. A la Biblia ni se le quita ni se le pone. Y sabemos también que solamente son 66 libros los que tiene la palabra del Señor. Ni uno más ni uno menos, que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Un abrazo inmenso, se les ama, bendiciones.